Sabemos que tú haces milagros, Dios mío, no solo aquí, sino a través de la radio, a través de la televisión, de internet, donde esta palabra puede llegar. Aquel que está hablando y se une a esta oración, Señor, sabemos que lo ponemos en tu mano. Por orden tuya ponemos primero las peticiones, los ruegos y las súplicas. Y desde ya te damos gracias porque sabemos que tú nos has oído. Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Esta mañana quiero, hermano, llevarlo a usted a una palabra. Una palabra nada más que de pronto vida, si sabemos nosotros entenderla y si sabemos nosotros manejarla. Cuando se mira el contexto de lo que vienen hablando aquí, he leído este pasaje, hermano, es de los capítulos más largos de la Escritura, pero he leído este pasaje muchas veces, y siempre hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Cuando uno lo estudia escatológicamente, hablando de la venida del Señor, esta mujer que usted lee ahí se llama Rebeca, y esta mujer que se llama Rebeca es la escogida para llevársela para que vaya a las bodas. Y entonces cuando ella ya se nota que es la elegida entre todas, que tiene las características que han pedido, el siervo le dice: ¿sabes qué? Vámonos ya. Y entonces dicen los padres: ¿saben qué? Mejor que se quede 10 días antes de que se vaya, que pueda quedar menos aquí 10 días. Y entonces, ¿sabe qué? Dicen los padres: pero no decidamos nosotros. Rebeca, esta mujer Rebeca tipifica a la iglesia. Y entonces ellos dijeron, baje sus ojitos de nuevo al verso 57, llamemos a la joven, llamemos a la iglesia y preguntaremos, oiga, ¿cuáles son sus deseos? Y fíjese, hermano, que esto me llamó a mí la atención, porque entonces hay una voz del cielo que está esperando ejecutar algunas cosas, está desarrollando, hermano, una espera, pero la espera se va, hermano, a activar de acuerdo a los deseos. Diga conmigo: deseos. Con más fuerza, deseos. Porque nada se hace en la vida si usted no lo desea antes, hermano. Hay muchas cosas que uno tiene que desear para que se pueda. Aquí hay un vaso, hermano, de agua, y cuando yo deseo tomarlo, entonces esa sensación viene, agarro yo un vaso y eso me hace activar una acción. Seguramente que usted tuvo el deseo hermano, de buscar de Dios en algún momento, tal vez en la mañana, y buscó hacer algo, pero fíjese que eso lo lleva a uno a una acción. Usted sabe que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre allá arriba en el cielo, pero aquí abajo está el cuerpo místico. Nosotros somos los miembros del cuerpo del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Entonces fíjese que, a ver cómo le puedo explicar, para que Dios, oiga esto, para que Dios se proyecte, para que Dios haga cosas aquí en la tierra, lo necesita usted. Necesita manos para sanar enfermos. Y entonces busca a ver quién puede darme sus manos, porque yo necesito sanar enfermos. Y en mi Biblia ahí me enseña a mí que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero entonces tiene que haber alguien que diga: Señor, aquí están mis manos. Dice Dios: quiero llevar el mensaje de salvación. Y entonces algunos hemos dicho: Señor, si te sirvo, aquí están mis labios. Aquí están, para eso me has dado estos labios tan grandes, Dios mío. Para eso me has dado esta tremenda boca, para que predique tu palabra. Hay otros que le dicen: Señor, yo te doy mis ojos, porque yo quiero ser como el profeta, de ver lo que otros no ven. Para Dios proyectarse necesita, hermano, de usted y de mí. Usted dirá: hermano Germán, ¿cómo es eso? Somos el cuerpo del Señor. Alguien tendrá que, de alguna manera,
hermano, tener ese deseo para que Dios pueda hacerlo. Hermano, ¿no le gustaría a usted orar y que la gente se sanara? Entonces dice Dios, bueno, ¿dónde están los que desean eso? Porque mire, si no hay deseos, hermano, no, Dios no va a activar. Cuando Dios durmió a Adán, le fue a revisar su corazón. Y cuando le fue a revisar su corazón, ahí se dan muchas veces los deseos. Le encontró el deseo, hermano. Y claro, el deseo de Adán era tener su chava. Entonces dijo Dios, aquí está tu deseo, eso es lo que realmente quieres. Y eso hizo que Dios se proyectara a realizar una actividad y desarrollarla. Yo quiero hablarle hoy de mire, hermano, lo importante que son los deseos. Y es que esos deseos son esos impulsos, hermano. Yo le he dicho que por ejemplo, a veces yo me bajo a orar, y aunque yo me lo propusiera, decir voy a orar por todos, tal vez no me daría tiempo, hermano. Pero fíjese cómo Dios opera, que para mí lo importante es que usted aprenda hoy cómo Dios opera, uno, y luego que usted esté dispuesto a que Dios opere a través de usted. Fíjese que a veces bajo a orar y voy para allá y de repente siento un pequeño deseo de ver o de orar por alguien que está ahí. Y voy caminando, pero entonces yo he ido aprendiendo. Yo estoy bajo la unción de Dios, pero perdóneme, Dios no me envía a orar por otros o por todos, sino siento el deseo, digo, voy a orar por este. Entonces, ese deseo que yo tengo adentro es el que activa una acción de Dios. Y voy, y cuando yo voy, yo sé que abro mis labios y Dios va a hacer algo. Pero tengo que tener ese deseo. Mire, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Estar uno con apatía de no querer nada. Porque entonces si usted no quiere nada, Dios no puede operar nada. Si Dios lo revisa y usted no tiene algún deseo por hacer algo por las cosas de Dios, hermano, Dios no va a poder hacer nada. Ahí se va a esperar Dios hasta que alguien, por eso insisto, en Levítico dicen algunas cosas de los sacerdotes, pero el pasaje que vimos, que quiero insistir en ese, es pregúntenle a ella. ¿Y sabe qué le fueron a preguntar? Mujer, ¿cuáles son tus deseos? Pregúntale al que está en la par suya, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Y yo, mire, yo le aseguro que alguno dijo, ni me pregunte, porque mira qué pensamientos los que tengo, ¿verdad? Tal vez se sentó a la par de la chava y ¿cuáles son tus deseos? Ni me pregunté, por favor, ¿verdad? O tal vez se sentó a la par de alguien, aquí no, sino a través de la televisión, ¿verdad? Sentado a la par de alguien que no le cae bien. ¿Y cuáles son tus deseos? Ganas me dan de que usted se vaya de aquí, hombre. Se sentó a la par de uno que no se bañó en unos 3 días. ¿Cuál es su deseo? Que se bañe, hermano, porque qué cosa terrible, ¿verdad? A veces es bueno decirle, para que eso lo va a activar en la que se vaya a bañar. Bueno, déjeme llevarlo a esto. Venga primero aquí a 1 Corintios 14:1. Hermano, ¿cuáles son nuestros deseos? Yo quiero que se dé cuenta que la materia prima, hermano, la materia prima, el caldo de cultivo que Dios usa, son sus deseos. Pregúntenle a la iglesia cuáles son sus deseos. Cuando yo vi esto, es como que el Señor me dijera, Germán, mañana pregúntale a la iglesia cuáles son sus deseos. Porque no todos los deseos son buenos, hermano. Usted sabe que algunos han orado, Señor, te la llevas o te la mando. Ese no es un buen deseo. Pero ahí, hermano, ¿cuántos tenemos buenos deseos de buscar a Dios? Ahora, ¿cuántos a veces tenemos malos deseos? Que no se haga. Yo sé que usted tiene malos deseos a veces. Mire, lo voy a llevar. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice, Iglesia de Cristo de Benecer, procurad alcanzar el amor. Pero también, ¿qué dice? Esta versión de las Américas me encantó, hermano, porque dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Oiga, y desead ardientemente, sobre todo,
¿Qué profeticéis? Se puede desear. ¿Sabe qué dice el Señor? Si yo les quiero hablar, yo quiero hacer milagros. Yo quiero que la iglesia no sea una organización, quiero que la iglesia sea un organismo. Quiero que la iglesia no caiga en liturgias, hermano, y ritos sin fruto, sino dice Dios, es bueno que ustedes deseen ardientemente los dones espirituales. ¿Sabe? Entonces, estos son deseos espirituales. Estos son deseos, hermano, que Dios pone. Fíjese que esta palabra deseo dice, fui a buscar al griego aquí, es un fuego interno, es un como calor en los huesos, hermano. Es algo que hierve por dentro. Pero fíjese que entonces empecé a notar algo, hermano, y quiero insistir todavía con esto. Por ejemplo, hermano, venimos nosotros a buscar de Dios. Cada culto esperamos que Dios nos hable, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber en medio de nosotros gente que tenga, como dice Pablo, el deseo, pero el deseo ardiente, hermano, un deseo pero de buscar, oiga, los dones espirituales. Un deseo de que Dios muestre cosas a través, hermano, no de mí, a través de usted. Dice, procurad alcanzar el amor. Pero ¿saben qué? Deben de desear ardientemente los dones espirituales. Iglesia, esto no es una vida de una iglesia pero terriblemente sobrenatural. Los dones obviamente son dones espirituales, pero la iglesia es un organismo. Esto es algo que debe de darse en medio de nosotros. Para los que son nuevos y vienen tal vez llegando a la iglesia, oyen que alguien habla en lenguas y otro que dice así dice el Señor, y otros dicen así dice el Espíritu Santo. Son personas que han entendido esto. Son hermanos que han deseado, diga conmigo desear, han deseado ardientemente los dones espirituales. Y es que dice la Biblia que de pronto vendrá alguien y se sentará por primera vez, y cuando oiga y empiece a ver el fluir de los dones espirituales, esa persona va a decir, de verdad Dios está en medio de esta gente, porque dice que los dones espirituales le muestran el corazón. Alguien dirá, Dios mío, si eso solo yo lo sabía. Imagínense que de pronto, así dice el Señor, tú que tienes un hijo que nunca has confesado, pero tú sabes que lo tienes olvidado, así te dice el Señor, debes de ir a buscarlo y debes de tomar tu responsabilidad. Y entonces el que profetizó recibió eso de Dios y lo da. Y se imagina que a la par suya está el que tiene un su hijito allá, que según él ya se olvidó hasta Dios, y Dios le dice, has venido a restaurarte, ¿verdad? Cumple tu responsabilidad. Allá lo tienes, sí, olvidado. Hasta en otro país lo dejaste. Pero aquí, entonces ¿sabe qué dice la gente? ¿Qué cosa? Aquí está Dios. Otros dirán, ¿para qué vine y me sacaron lo que tenía adentro? Pero sabe que los dones espirituales son, hermano, son hermosos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo, no es una organización. Yo dijera, es un organismo organizado. Pero se imagina que hagamos todo bien y todo calidad y todo, pero sin vida espiritual. Por eso aquí dicen, desead ardientemente los dones del Espíritu. Fíjese que creo que el domingo pasado hablamos, hermano, de cerrar puertas. ¿O fue el martes? Bueno, el martes ni te cases ni te embarques, pero uno de esos días fue el domingo, ¿verdad? Y fíjese que uno de los puntos que vi, ¿se recuerda usted de Eliseo? Eliseo estaba ahí, hermano, sentado y dijo, espérense, me mandaron a alguien que me quiere venir a matar. Fíjese qué cosa, le cerró puertas, hermano, a un espíritu de muerte. Pero ¿cómo supo? Porque él deseó ardientemente las cosas espirituales. ¿Usted cree que, hermano, Eliseo deseó las cosas espirituales? Tuvo que aguantar al pesado de Elías, hermano.
Él le decía, vamos a ir juntos, quédate, ni te me acerques. ¿Y tú qué quieres de mí? Yo quiero el manto. ¿Qué más quieres de mí? Mira, tu carácter no me gusta porque sos muy abusivo, Elías, pero tu manto. Pero qué más, y cuando tengas el manto, Elías, yo quiero, anhelo el doble de tu unción. Él lo deseaba. Era una fuerza interna que lo hacía, hermano, buscar de Dios y buscar lo espiritual. Y oiga, y debido a la búsqueda y al deseo ardiente, soportaba el mal carácter, hermano, de Elías. Fíjese que Elías, el Señor le dijo, tírale el manto a este, porque este va a ser alguien que va a ser tu discípulo. Hermano, le tiró el manto y ya, se lo tiró, lo agarró y se fue. Y entonces Eliseo le dijo, tú me tiraste el manto, solo me despido y me voy contigo. ¿Qué conmigo? Conmigo nada. Él le había tirado el manto, pero como Dios lo obligó. No fue que él dijera, me cae bien Eliseo. Eliseo era gente de dinero, tenía 12 yuntas de bueyes, tenía 12 tractores. Hermano, tenía un campo terreno y lo dejó todo por él. Pero el punto para mí es que toda la carrera de Eliseo fue, él deseaba unción, hermano. ¿Usted desea unción de Dios? La Biblia dice, yo voy a activarla si tú la deseas. Pero si no pero mire, ¿qué dice ahí? Que la deseaba ardientemente, hermano. No es que, hermano, quiere, sí quiere usted. Hermano, ¿quiere recibir bendición? Si usted me la quiere dar, pastor, no. ¿Usted quiere unción? Sí. Hasta uno, espérese, hombre, hermano, tranquilo. Pero tiene que ser un deseo, hermano, ardiente. Mire, yo he estado en muchos matrimonios, en muchos. He estado en unos matrimonios calidad, he estado en otros que hasta triste se siente uno, hermano. Le dicen, ¿quieres, recibes como esposo a él? Y todos quedamos en ese periodo de pastor también. Sí. Ay, Dios mío, digo yo, qué desastre. Y he visto otros, le dicen, ¿aceptas a esta mujer? Sí, espérate, que termine. Y él, sí, la acepto. He visto que hermano, y aquí en la iglesia lo he visto, puedes besar a la que ahora es tu esposa. Dios santo, ya se la tragaba ese hombre, hermano. De verdad que yo no sé si lo hice o no, pero tenía el deseo de decirle, hermano, puedes dejar de besarla ya. Deja algo para más tarde, hijo, si la luna de miel. Pero se nota el deseo, ¿verdad? Miren, dos enamorados. Mi amor, ¿nos casemos? Sí. ¿Cuándo nos casamos? No, que mi amor, nos casamos. Espérate, hombre. En él hay deseo, en ella no. Entonces no va a llegar a la boda porque no está ese deseo, hermano. Pero entonces, fíjese que desear los dones espirituales, porque los dones espirituales no solo son lenguas, interpretación de lenguas, que a veces, hermano, se confunden aún con la profecía porque son muy parecidos. Pero hay don de sabiduría y hay don de ciencia, que es, estando en el presente, hermano, ir al pasado y traer algo del pasado para solucionar un problema que se tiene en el presente. También hay ese don de ciencia, de ir al futuro, ver lo que va a pasar e informarlo ahora. Eso es calidad. Ese se parece mucho a la profecía. Es que Dios se adelanta y te dice lo que te va a pasar. Hermano, eso, venir al culto así, que calidad. Pero Dios necesita vasos que deseen ardientemente los dones espirituales. Porque, hermano, yo vengo a ver qué Dios habla. Está bien, tu deseo es oír, pero ¿por qué no cambiamos? Señor, yo deseo que me uses a mí. Porque qué bonito, hermano. Yo prefiero que, mire, qué bonito venir y que uno sea edificado, pero ¿no le gustaría a usted ser el protagonista? ¿No le gustaría que usted está adorando y de repente Dios le muestra el futuro y usted lo puede traer al presente? No firmes ese contrato, siervo mío, porque saldrás mal. Todo parece bien, pero hay una mano que está mal ahí. Y usted el otro día de firmar, usted dijo, voy a leer bien el contrato, y cuando se da cuenta, hermano, porque en la letra bien pequeñita de los contratos es la que más hay que leer, hermano. Porque ahí el precio es tanto, pero más las comisiones, más los impuestos, más el recargo, más los combustibles, como dicen ahora, ¿verdad?
Dios mío, hermano, cuando uno siente es otra cosa. Ahora, mire, déjeme llevarlo un poquitito más. Por eso, iglesia, lo primero, hay que desear ardientemente. Dice que uno puede, hermano, desear lo espiritual. Por eso, pregúntenle a la iglesia qué es lo que desea. A eso vengo yo esta mañana, a preguntarle cuáles son sus deseos. Porque si sus deseos son espirituales, hermano, va a avanzar. Ahí va, lo voy a llevar algo más, pero venga conmigo a la primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la escritura, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Si alguien no trajo Biblia a la par suya, enséñele, dígale, mira, aquí está primera de Pedro. Aquí está, aquí te la voy a enseñar. Capítulo 2, léelo conmigo. Y usted que no trajo, buen ojo, así como cuando chepeaba en la escuela, ¿verdad? Buen ojo ahí. ¿Tiene 1 Pedro 2:2? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Que desea, hermano. Mire, es permitido desear. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella hermano, crezcáis para salvación. Yo le decía, Señor, ¿cómo desea un niño? Porque hay que aprender. Dice, desead como un niño recién nacido la leche no adulterada. Piense un ratito, ¿cómo puede un niño recién nacido desear? Claro, llora. ¿Cómo? El niño no puede decir, mamá, quiero más leche. Mamá, cámbiame ya de pecho porque ya no hay más. El niño que desea ardientemente, ¿qué hace? Llora. Hermano, mire, perdóneme, ¿sabe a qué quiero llevarlo yo? A que cuando yo vi esto dije, hermano, ¿qué deseo puede activarse y proyectarse Dios y realizarlo? Dice ahí, ¿quieres que Dios haga algo por ti? Deséalo como un niño recién nacido. Cuando usted tiene un deseo que Dios le haga algo, hermano, que Dios lo active, se proyecte, lo ejecute, lo materialice, pídalo como un niño recién nacido, hasta las lágrimas. ¿Se recuerda de aquella mujer? Ana no podía tener hijos. No podía tener hijos. Pero ella deseaba, hermano, ardientemente un hijo. ¿Y sabe lo que hizo? Un culto. Fue, hermano. Y dice, puedo aplicarlo aquí, lo deseó como un niño recién nacido, la leche no adulterada de la madre. Y empezó a llorar. Y cuando Dios vio, ¿qué es lo que quieres? ¿Un hijo para qué? Señor, porque quiero sentirme madre. Pero ¿sabes qué? El niño va a ser como un vaso de honra para ti. Hecho, le dijo el Señor. ¿Qué hermano? ¿Qué está buscando Dios? Que tengas un deseo. Que tengas un deseo, pero ardientemente, hermano. Que haya como un fuego adentro de ti para buscarlo. Hermano, que hasta las lágrimas. Fíjese que entonces hay deseos espirituales. Mire, nunca, bueno, voy a quitar esa palabra, está muy fuerte, muy absolutista. Pero la mayoría de veces Dios no va a romper el cielo para venirte a hablar, hermano. Es un deseo. Hermano, hay momentos en que hay una vocecita interna que le dicen, ve a orar. ¿Sí? ¿Hay alguna voz interna que le dice a usted, hijo, ahorita a orar? O bajan ángeles del cielo y le dicen, siervo mío, así es el Señor, ve a orar. ¿A quién no va a hacer caso así, hermano? Le aseguro que todavía habrían unos que, espérense, solo voy a ver cómo queda el partido, después voy. Pero esos son cuando Dios te ponga un deseo, hermano, ¿qué hay que hacer? Actívelo. Cuando tú vayas por la calle y Dios te diga, háblale, Señor, ni lo conozco, ¿para qué quieres? Háblale y dile que Cristo lo ama. Usted regrese, Señor, perdone, no quiero asustarlo ni nada, no nos conocemos. Pero fíjese que iba caminando y solo Dios me dijo que le dijera que Él lo ama. Dios lo bendiga, mi nombre es Filomeno Pérez, ahí nos vemos. Porque a ver, hermano, y diga lo que Dios le dijo, ¿verdad? Porque hay unos que qué terribles, hermano. Háblale a ese y le hablan y después, y no tiene que me dé para el taxi. Dios reprenda al diablo, hermano. No va a estar haciendo
Todo lo bueno que había hecho lo echó a perder con eso, hermano. Hay deseos que Dios pone, hermano. Aquí entre usted y yo hay una vocecita que le dice: hey, no estás ayunando, ¿por qué no ayunas el día de mañana? O en la mañana que se levanta, no hay una vocecita que le dice: ayuna hoy. Cuando esté ese deseo, solo actívelo y Dios se lo va a conceder. Pastor, yo no sé ayunar, hermano. ¿Y quién nace sabiendo cómo ayunar? Eso se va aprendiendo. Pero yo vi, hermano, los deseos. Si Dios te dice, perdónalo, no empiece a discutir. Pero Señor, tú viste, es una orden de Dios, perdónala. Entonces usted tiene que hacer y perdonarla. En el hogar que el Señor te dice, ámala. Señor, pero es que mira, yo no le entiendo. No, hijo, si ya te he enseñado, nunca la vas a entender. Lo que tienes que hacer es amarla. Señor, pero mírala. Señor, mírala, ya está vieja. Hijo, tú también, no te estoy preguntando, ámala por ser joven o vieja. Ámala. Yo le he contado, ¿verdad? Señor, pero ya está vieja. Ámala como una reliquia. Hermano, una reliquia, ¿cómo se guarda? Usted no ha visto que aquellos jarrones que ponen ahí, y cuando que los niños no jueguen, porque ese jarrón es pero antiguo, lo cuidan, lo protegen. Entonces, si ya está viejecito o ya está viejecita, cuídalo como una reliquia. Pero está esa vocecita interna. Mire, Dios lo que quiere es un deseo. Señor, mi hogar está destruido. ¿Deseas que se restaure? Sí, Señor, pero ¿deseas que se restaure? Sí, yo lo voy a restaurar. Nunca se me olvida, conocí a una dama. Yo estaba dando un discipulado en una casa allá en La Lima. Ahí estaba dando el discipulado. Y yo solo miraba a una hermana que estaba embarazada, que no, desde la puerta oía. Le daba pena y desde la puerta oía. Y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted un momentito? Está bien. Y nos sentamos a platicar y me contó que el esposo era pecador 7 suelas, hermano. Y que la cosa ya no caminaba y que estaba terrible. Y bueno, y entonces yo le hago una pregunta y le digo, hermana, ¿alguna vez amó usted a ese hombre? Sí, pastor, me dijo. Pero y ahora no, pastor, me cuesta porque viera cómo hace. Pero ¿alguna vez lo amó? Sí. Mire, ¿sabe qué dice mi Biblia? Que el amor nunca deja de ser. ¿Usted desea que eso se restaure? Sí, pastor, ahorita voy a orar por usted. Hermano, se restauraron. Lo que Dios busca es un deseo. Por eso, insisto, pregúntenle a esa mujer cuáles son los deseos que tiene. Entonces yo vengo hoy como ministro de Dios a preguntarle, no se va a molestar, esa mujer es la iglesia, es usted. Pregúntele a que está a la par suya, ¿qué deseos tienes? Alguien dirá, ¿verdad? Deseo de dormirme. Se le va a activar y se duerme de una vez, hermano. Venga conmigo. Hasta aquí todo estaba calidad, ¿verdad? Pero lo voy a llevar a 1 Timoteo capítulo 6 verso 9. Y usted va a ver unas realidades que se dan también, hermano. Dice la escritura. ¿Tiene 1 Timoteo? Capítulo 6 verso 9. Cuando lo tenga dice amén. Va, ahora espéreme. A ver si lo encuentro yo. Aquí es que me traje otra Biblia, Dios santo. Ok. Aquí está. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. 6:9. 6:9. Y en muchos deseos, diga conmigo deseos. Subraya ahí en su Biblia la palabra deseos. Pero ¿cómo son esos deseos? ¿Espirituales? Deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Hermano, ¿será malo el dinero? ¿Será malo querer enriquecerse? Pues aquí dice, ¿verdad? Los que quieren enriquecerse. Pero mira el verso 10. Ahí está el lío. Porque la raíz de todos los males no es el dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor, hermano, al dinero.
por lo cual, codiciándolo algunos, oiga qué terrible, se extraviaron de la fe, y no solo eso, se torturaron, dice esta versión. ¿En qué? En muchos dolores. Ahora, note entonces algo que hay aquí. Ahora encontré otros deseos dañosos, deseos, hermano, que pueden causarte problemas, ruina, perdición, deseos que pueden ser un lazo para ti. Dice ahí, deseos que pueden ser tentación y lazo. Y fíjese que como hablaba del dinero, hermano, vi que había un hombre llamado Lot. Y Lot, hermano, empezó bien su carrera, estaba siendo bendecido, sus ovejas, su ganado se desarrollaba y crecía. Pero cuando Dios lo empezó a bendecir, dice la Biblia que se quiso separar de Abraham. Y entonces no fue visión de Dios, no, que él tuvo, oiga, él tuvo su propia visión. Y cuando vio Sodoma y Gomorra, imagínense, en su visión él lo vio como que fuera el huerto y el del Edén. Este Lot tuvo un deseo, diga conmigo deseo. Pero por eso le vengo a decir, a mí me dijeron, ve y pregúntale cuáles son los deseos que tienen. Pero no todos los deseos son buenos, hermano. Porque fíjese que esta palabra deseo no es la misma, o sea, aunque es una palabra deseo, esta es la palabra griega que se dice epitumia. Es un deseo, oiga, pero de lo prohibido. Es un deseo ardiente, sí, pero de codiciar. Es un deseo de una pasión desordenada, de lo prohibido. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hay deseos que no son del espíritu. Hay deseos que son de la carne, no del diablo, de la carne. Y entonces, fíjese que empecé a ver, y hay que tener mucho cuidado, porque mire pues, la base es, si usted tiene un deseo y se proyecta, hermano, lo va a realizar, lo va a hacer. Y si es un deseo de Dios, magnífico, hermano, enhorabuena, calidad. Pero si es un deseo de la carne, va a caer en lazo y tentación. Si es un deseo de la carne, le va a ser para tortura y ruina. Si es un deseo de la carne, hermano, no le va a ir bien. Porque lo que le pasó a Lot es que él se enfocó, hermano, en las riquezas. Hermano, yo quiero que usted sea bendecido en todo. Yo lo quiero ver a usted prosperado. Yo lo quiero ver a usted que cuando usted saque la mano para saludar a alguien se le caigan los billetes de 500. Yo quiero que usted esté pero calidad y bendecido. ¿Decimos amén a eso? Oiga, pero iglesia, cuidado, porque nos podemos extraviar de la fe. No se puede, no, nos podemos extraviar de la fe. Porque si ya todo es dinero, hermano, mire, va a terminar amando el dinero más que al que nos otorga el dinero. Vamos a terminar amando más lo que Dios nos da que al propio dador de las bendiciones. Usted sabe que la gente termina, hermano, amando más los milagros del Señor que al Señor de los milagros. Y entonces, sin uno darse cuenta, está en idolatría. Es más, la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Mire dónde lo pone. Señor, usted le dice Señor a Cristo porque es amo, usted es esclavo, usted hace caso. Pero también dice a dos señores. Y uno de esos señores es la riqueza, que en griego dicen el dios Mamón. Fíjese qué cosa. Puede ser uno esclavo, pero esos son, hermano, deseos de la carne. Entonces, hay deseos que son terribles, hermano. Quiere decir que uno tiene que discernir si el deseo es del espíritu o si el deseo es de la carne. Imagínense, ahí están un par de jóvenes y vieron a una chava, pero no es cristiana, y tienen el deseo de hacerse novio de ella. ¿Ese deseo será de Dios o será de la carne? Es de la carne, normal, que no hay que ser teólogo. La chava es calidad, es bonito, pero es yugo desigual. Entonces uno va a la escritura, hermano, y por eso decía aquel antes, desear la palabra no adulterada, para que uno entienda si los deseos son de Dios o no. Pero, hermano, hay deseos, oiga, que son de la carne.
Usted quiere que Dios lo bendiga económicamente, ¿verdad? ¿Y por qué no llegará ese deseo? ¿No se ha puesto a pensar por qué no llegará? Hermano, ¿usted desea ardientemente estar bien económicamente? ¿O solo algún día voy a llegar? Porque si usted lo desea ardientemente, se le va a realizar, pero quiero llevarlo yo. Fíjese que quiero llevarlo ahí al libro de Santiago. Solo le voy a leer esto. En el libro de Santiago, capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones? Y la palabra ahí es de vuestros deseos sensuales, oiga, que combaten en vuestros miembros. Oiga el verso 2 del capítulo 4 de Santiago: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Mire qué cosa. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Aquí está el verso que buscaba, verso 3. Mire qué cosa, hermano. Discierna sus deseos. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo, ¿qué dice? En vuestros placeres. Aquí en el original dice deseos sensuales. Hermano, paremos un momentito aquí, porque es que le quiero enseñar los deseos que hay, que usted los discierna. ¿Podemos pedir o no podemos pedir? ¿Sí o no? Y ahí dice pedís y no recibís. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero aquí dice el Señor: yo te quiero bendecir, pero tú dices que pides y no recibes. Pero yo ya te vi el corazón, porque pedís con malos propósitos para gastártelo. ¿En dónde? En los casinos. Imagínese, Señor, quiero un trabajo calidad. ¿Para qué? Para gastarme en los casinos. Hermano, ¿cree que Dios se lo va a dar? ¿Usted quiere ser rico económicamente? Porque ya es rico en lo espiritual, ¿verdad? La Biblia dice que el apóstol Juan decía: yo les deseo que sean, hermano, prosperados en todo. Y esto, hasta ahí estaba calidad. Pero después los aprieta y le dice: así como prospera tu alma. ¿Sabe qué le dijo? De acuerdo a los deseos que tengas, si son buenos o no. Le voy a decir algo. ¿Sabe usted que hasta pueden haber deseos en la carne de cosas aparentemente buenas? Por ejemplo, Señor, dame una profecía. ¿Verdad que dijimos que uno puede desear profetizar? Pero entonces viene Dios y dice: ¿para qué quieres profetizar? Si usted le dice: para edificar, Señor. No, yo vi lo que predicó mi pastor, yo quiero edificar. Te lo voy a conceder. Cómete el rollo, para que no hables cosas que no son. Agarra la palabra y cómetela, yo te lo voy a dar. Pero ¿para qué quieres profetizar? Para que miren que yo también puedo. No te dan nada, hermano. ¿Para qué quieres profetizar? Para que todos aquí sepan que yo soy siervo de Dios. No te van a dar nada. ¿Para eso lo quieres? Ese es un deseo de la carne. Tú lo que quieres es sobresalir. Tú lo que quieres es, tienes un problema, tienes el virus de Diótrefes, que lo que anhelas es el primado. ¿Se imagina usted? Yo estaba en una iglesia hace un tiempo y estaban los dones del Espíritu, y un hermano empezó a profetizar: así dice el Señor, y el otro también. Pues aquí también dice el Señor, decía el otro hermano. Entonces, hermano, baja la voz, vamos por turnos. Y el otro hermano profetizó y dijo: así dice el Señor, tal y tal cosa. Y el otro se levanta: pues a mí también me ha dicho el Señor. ¿Estaba profetizando en el espíritu o en la carne? En la carne. Por eso discierne, hermano, tus deseos. Hermano, ¿para qué queremos un templo nuevo? ¿Para qué queremos un templo así, pero calidad? Para ser los mejores. No nos dan nada, hermano. Porque entonces, ¿qué queremos? Primacía. No queremos la gloria de Dios, queremos la gloria para nosotros. Pero si le decimos: Señor, tú te mereces lo mejor, por eso vamos a hacer algo para ti, Señor, para que vean que tú estás en todo lugar y que puedes prosperar. Si es la gloria para Él, es un deseo del Espíritu. Por eso
pregúntenle a ella cuáles son sus deseos. Ahora, esos deseos de la carne, hermano, son terribles. Fíjese que quiero llevarlo a que venga conmigo a Gálatas capítulo 5. Y es que perdóneme, aunque usted diga que no, deseos de la carne todos tenemos. Pero ¿por qué, pastor, si yo vengo en ayuno? Pero ¿por qué, pastor, si yo soy siervo de Dios? ¿Sabes por qué tienes deseos de la carne? Porque mira, estamos hechos de carne todavía. Ya le he dicho, ¿verdad? Como aquel hombre llegó a decirle: pastor, ore por mí, tengo problemas en la carne, quiero que desde hoy usted ore por mí y nunca más tener deseo de la carne. ¿Se recuerda cómo oró el pastor? Señor, te pido que lo mates ahora mismo. Este hombre ya no quiere combatir contra la carne. La carne la vamos a tener hasta el final. Hay deseo de la carne. ¿Tiene Gálatas 5:19? Mire, las obras de la carne son evidentes. Un momentito. Dice ahí obras de la carne. ¿Cómo se convirtieron en obras? Porque antes hubo un deseo. Hermano, usted no me dice: pastor, cuando sentí, me estaba besando con esa chava. ¿Cómo que cuando sintió? Hubo un deseo antes. Pastor, no sé ni cómo pasó, pero ella está embarazada. ¿Cómo que no sabes cómo pasó? Ahora, mire pues, usted ahorita ni mire el de a la par, porque esto es a ver si usted tiene algo de eso. Y usted también, pastor. Sí, yo voy a leer también, no se preocupe. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son, oiga, vinieron de deseos: inmoralidad, impureza, caminadito de samaritana, perdón, sensualidad. Hermano, porque fíjese qué cosas estas. Yo sé que usted vino calidad, ¿verdad? Qué bien vestido viene usted. Pero ¿cuál fue el deseo de vestirse así? ¿El deseo de estar bien, estar cómodo, estar presentable? ¿O hubo un deseo de sensualidad? Ahorita todos callados, ¿verdad? Verso 20. Oiga, idolatría. Hermano Germán, pero aquí no hay imágenes. Sí, pero se puede idolatrar el ministerio. Se puede idolatrar. Como Ebenezer no hay dos. Gracias a Dios, le van a decir por allá. Como mi pastor ninguno. Gracias a Dios, le van a decir, hermano. Yo tengo puestos los ojos en el pastor. Se le van a torcer, hermano. Se puede, hermano, la idolatría. Mire, yo le he predicado: si no dirige aquel hermano, ¿para qué vengo? Eso ya tiene un ídolo, hermano. Si no viene el pastor, ¿para qué voy a venir yo? Ni me eche mucho incienso, no va a ser que me lleven, hermano. Pero ¿de dónde está ese deseo? No, yo solo con ese hombre voy a oír un mensaje. Ese deseo, ¿será un deseo espiritual o un deseo de la carne? De la carne, hermano, de la carne. Mire, hechicería, enemistades. Hermano, ¿de dónde nace ese deseo y ese creidito que vino a la iglesia? Pues no tiene ni un mes y ya está ahí entre los líderes. ¿Qué se cree ese? ¿De dónde viene ese deseo? De la carne. Mire, pleitos. Cuando tú sientas el deseo de un pleito, de una contienda, ¿qué más dice? Hermano, celos. Son, hermanos, deseos de la carne. Mire, enojos. ¿Cuántos se enojan aquí todavía? Carnales. Yo también. Cuando venga usted y va en el carro y tócale la bocina, ese desgraciado, y que sepa, cuando usted va a tocar la bocina, ese deseo no es de Dios. Siga la mano para allá, hermano, ya no. Ese deseo no es de Dios. Entonces, los deseos de Dios, actívelos, pero los deseos de la carne, domínelos, hermano. Porque cuidado, el deseo es el caldo de cultivo donde uno desarrolla las cosas. Pero por eso, pregúntenle a ella cuáles son sus deseos. Una vez más, como ya estamos entrando en el tema, ¿verdad?
pregúntale que está a la par suya, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Hermano, si ni le habla, tiene un deseo de la carne ahí. Mire, enojos, rivalidades. Iglesia, le pido que me oiga con oídos de un padre espiritual y de su pastor. Ahorita no soy predicador, ahorita soy alguien más cercano a usted. ¿Sabe? Sectarismos. El grupo B contra el equipo C. Danza contra corros. Nosotros somos mejores que esos y nosotros lo vamos a hacer mejor. ¿Pero para qué? ¿Para Dios o para que digan que tu equipo es mejor? Acabaron. Ya Bernabé siente el trancazo, ¿verdad? No. Tranquilos, hijos, tranquilos. En un ratito les voy a decir algo. ¿Se da cuenta que pueden haber deseos de la carne sirviendo en la congregación? Hermano, sectarismo dentro. Hermano, primero, la iglesia, ¿qué decía la profecía hoy? Si la obra es mía, que ese barbuchín ni crea que la obra es de él. Aquí todos somos mayordomos. El templo es de Dios, la casa es de Dios. Y por eso nos lanzaron a las rodillas hoy. Te vas a entregar, pero te quiero todo. Dice Dios, te quiero consagrado. Fíjese que, mire las obras de la carne, hermano. Envidias. No sé, hermano, cómo compra carro nuevo. ¿De dónde sacará el dinero? ¿Y a usted qué le importa, hermano? Ese es un deseo de la carne. Y entonces, ¿sabe qué? Señor, dame un carro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se mire que yo también tengo. No te dan nada. Un caballo te van a dar. Un hermano de esos que son terribles le dijo: Señor, te pido que me des un carro y voy a venir a orar, Señor. Y se lo dieron. Se lo dieron, hermano. Señor, el Señor le dijo: ¿para qué quieres el carro? Para no faltar intercesión. Y le dieron el carro. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué dijo Dios? Este tiene el deseo. No tiene el dinero, pero tiene el deseo. Pero yo le estoy tratando de mostrar. ¿Usted quiere que Dios haga cosas grandes? No se requiere dinero. Se requiere deseo. Ese hermano venía a orar, hermano, así a pata, dicen los abuelitos, ¿verdad? Venía, hermano, ahí. Y le dijo: Señor, yo deseo un carro. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la U, con el vidrio hacia afuera, el pelo se me haga así. No, hermano, no. Quiero el carro porque, Señor, quiero ir a orar todos los días. Ahí, cuando Pedro esté en la intercesión, ahí quiero llegar yo. ¿Lo desea? Sí. Le cayó el carro. Pero ¿qué va a ver Dios? Su deseo, hermano. Hay que discernir los deseos que tenemos. Qué cosa esta, ¿verdad? Ya no me atreví a lo que más le iba a decir. Gálatas 5:21. Bien dicen las abuelas, ¿verdad? El que solo se ríe de sus picardías, ¿se acuerda? Son deseos de la carne, las picardías. Hermano Germán, entonces ¿usted también tiene deseos carnales? Sí, hermano. Mire los deseos carnales. ¿Tiene Gálatas 5:21? Después de envidias, ¿qué dice? Yo no sé qué versión tiene usted. Gálatas 5:21. Aquí la mía dice envidias. ¿Y luego qué dice? Cambiaron la Biblia, ¿verdad? La mía dice borracheras. Ahora, le voy a inventar algo. Estamos leyendo el libro de Gálatas, ¿verdad? ¿Sí? Hágame un favor, vámonos al capítulo 1. Solo para que usted vea esto. Mire a quién le escribieron la carta. Le escribe Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire el verso 2. ¿A quién le dirige Pablo la carta? A todos, hermano,
los hermanos que están conmigo. ¿A dónde? A las iglesias. Esta era una carta para gente que conocía de Dios, ¿o no? ¿Ya ve que sí? Y le dice: miren, ustedes de los Gálatas, cuidado con los deseos, porque aquí dice que hay envidias, hermano, y borracheras. Es decir, que Pablo vio que algunos hermanos se echaban los tragos. Ayer el domingo, con lentes oscuros sentados. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Ahora, solo piense algo. Como un cristiano, gloria a Dios, gloria a Dios. Como un cristiano de la iglesia de los Gálatas podía emborracharse. ¿Cómo llegó a emborracharse? ¿Qué hubo antes de que se emborrachara? Un deseo. Iglesia, a veces no le han dado ganas a alguno por aquí de echarse una su cervecita. Mire cuántos ahí se revolvieron. No, pero es que ellos hablan por muchos que se quedaron callados, hermano. Porque yo vi muchos de los hermanos que fueron al estadio. Ya le conté, hay un problema. El estadio olímpico no se llenó, porque algunos lugares estaban reservados con velos. Entonces no pudieron sentarse toda la gente. Las hermanas fueron a hacer clavos allá al estadio. Dijeron que el estadio no se llenó. ¿Por qué? Porque había unos velos ahí. Apartaron lugar y al final ni llegaron. Estos son casos y cosas de casa, ¿verdad? Pero es que le estoy diciendo algo, hermano. Yo he visto, créame que los he visto, y los he visto, ¿qué le voy a decir? Y en este año, pero los he visto, cristianos y borrachos. Y como se ponen ya así borrachos, ¿verdad? Pero me ama, ¿verdad, pastor? ¿Sí o no? ¿Va, Mario, que los vimos por ahí? Estábamos con un anciano y de repente teníamos enfrente un hermano, pero hermano, pero me ama, ¿verdad? Me dejó de amar. Y yo le digo: hijo, ¿hasta dónde has llegado? ¿No te da pena venir a la iglesia así? Si Dios me ama. Ahora, ¿cuál es el punto? Que antes de emborracharse hubo un deseo. Hermano, ¿sabe qué? Cuidado con los deseos. Yo le he dicho, porque de pronto usted mira, un jovencito mira una chava ahí y le dice: vamos a los coritos, que te quiero enseñar un corito. Ese deseo, ¿cuál es el deseo de él allá? Apechugarla por allá, hermano. Y si la hermana también va, ella también va con el deseo. Iglesia, qué terrible contra lo que tenemos que combatir, porque hay deseos, oiga aquí, dice: envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Solo piense algo. Entonces uno combate contra los deseos de su carne. ¿Sabe? Son deseos del alma. Son deseos, hermano, que no están en las cosas de Dios. Si es deseo de Dios, actívelo y Dios se lo va a dar. Pero cuidado, si es deseo de la carne, domínelo. La Biblia dice en Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez, ni de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, oiga, y de dominio propio. Cuando haya, hermano, un deseo ahí, usted va manejando y quiere pleitos y contiendas, ese deseo no es de Dios. Y oiga que la carne, hermano, terrible. La carne hasta le dice: hijo, yo voy a estar contigo como David, reviéntate la cara con él. Usted tiene que saber que eso no es de Dios. No va a decir: hermano, una voz me dijo, pero es la voz de la carne también habla. Hermano, ¿cómo están sus deseos? Pregúntele al que está en la par suya: ¿cómo están tus deseos? Hay deseos de la carne, hermano. Hay deseos, hermano, sexuales, dice ahí, terribles. ¿Sabe qué? ¿Por qué no pones aquel canal? Ahí empieza el deseo.
y usted sabe que el canal es prohibido, domínelo. Porque un deseo es el caldo de cultivo para que algo se ejecute. Voy a cerrar. Venga conmigo al Evangelio de Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Cuáles son sus deseos? Germán, pregúntale a la iglesia cuáles son sus deseos. Porque, hermano, le voy a contar antes de leerle esto. Recién vine yo, llegó un hombre llorando conmigo y me dijo: pastor, me enseñó su carro, así como deportivo. Yo le pedí un carro al Señor y ese que tiene se lo pedí mejor. Y pastor, quiero que ore por mí. Fíjese qué cosa. Eso él me lo fue a contar a mí. Hermano, creo que la iglesia era como de 10 miembros. Sí, mucho, era de 10 miembros. ¿Y sabe qué me contó él? Que le dijo: Señor, quiero un mejor carro. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Para qué? ¿Para seguir metiendo mujeres? No te doy nada. ¿Cuál era el deseo de él de un carro mejor? Para andar levantando mujeres. Y él abrió su corazón conmigo: ore, pastor, porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo lo que he querido, pero ahora le pedí un carro y mi carro ya no es un vaso de honra, porque ahora es el carro tan bonito que subo cualquier mujer y se va conmigo, pastor, y no para hacer cosas buenas, y yo soy cristiano. Ore por mí. ¿Sabe qué le estaba enseñando el Señor a él? Que sus deseos eran malos. Iglesia, que su carro, su teléfono, su computadora sean para honra para el Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea para la honra de Dios. Juan 8:44. Mire, palabras de Jesús a unos religiosos. Les dijo: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer, ¿qué dice? No. Fíjese que no sé qué versión cargará usted, pero mi versión dice: y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Quién era el padre? Entonces, ¿hay deseos de quién? Hay deseos del diablo, hermano. Entonces, 3 tipos de deseos. Deseos de Dios son del espíritu. Deseos del alma son los deseos de la carne, hermano. Pero también, y mire, hay deseos del diablo. Entonces note que hay muchas cosas que vienen no son del diablo, son de la carne. Es que el diablo me llevó ahí al bar. No, hermano, fue su carne la que lo llevó. Dice aquí: él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, oiga, qué terrible, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces mire aquí qué cosa. ¿Alguna vez le han dado ganas de mentir? ¿De quién es el deseo? Del diablo. Y yo soy cuidadoso para eso. Yo no ando viendo al diablo ahí, hermano, debajo de la mesa cada rato, pero ya vi ahí que cuando hay un espíritu ahí de solo mentir y mentir, esos deseos son del diablo. Hermana, ¿qué edad tiene? 19. Mentirosa. Fíjese que dice ahí que otra cosa es el diablo: homicida. Entonces, mire qué cosa esta. Entonces, el quitarse la vida o el querer quitarse la otra persona, eso no viene de naturaleza del humano. Ese no es un deseo ni tan siquiera de la carne. ¿De dónde es ese deseo? Del diablo, hermano. Quitar la vida o pensar quitarse la vida es del diablo. Es un deseo del diablo. Ahora, oiga esto. La rebelión, el rebelarse a las autoridades, fue el primer pecado. Si de pronto tienes ese deseo de que no, yo no me voy a sujetar al anciano, no me voy a sujetar al diácono, yo hago aquí lo que me da la gana, a mí nadie me va a decir nada. Eso viene de muy antiguo. Ese es un deseo del diablo.
Mire, el tiempo se me agota. Y es más, aquí me dijeron que ya no. Esto es un deseo del diablo. Qué cosa, ¿verdad? Es que le quiero terminar de decir esto, hermano. Pregúntale cuáles son sus deseos, porque la mentira, mire, hermano, no hay cosa mejor. Hermano, ¿usted hizo esto? Sí, pastor. Lo que a veces, no, hermano, no era así. Hermano, él es padre de la mentira. La verdad no permanece en él. Entonces piense, si el estilo de vida que uno tiene a veces es decir mentiras, hermano, si el estilo de vida es pensar en quitar la vida o quitársela, esos son deseos del diablo. Eso no es suyo. Ahora, los deseos del diablo, cuando vienen, ¿qué hay que hacer? Reprenderlos, hermano. Entonces note, los deseos de Dios, actívelos. Los deseos de la carne, domínelos. Pero oiga, los deseos del diablo hay que reprenderlos, hermano. ¿Sabes qué? Ya no la haces. Mejor cómprate un seguro, y cuando tengas el seguro te matas y dejas bien a tu familia ahí. No, hermano, eso es deseo del diablo. Eso hay que reprenderlo. Es que ya no hay oportunidad para mí. Dice Dios, ¿tienes el deseo de restaurarte? Sí, Señor, te voy a restaurar. Pero te van a restaurar primero internamente. Porque, hermano, qué terrible es que cuando Dios bendice a alguien económicamente, dice ahí, cuidado, porque te puedes extraviar. ¿Sabe qué veo yo, hermano? Muchas veces que a muchos todavía no los ha bendecido Dios económicamente, porque sabe que su corazón todavía no está bien puesto para Dios. Sabe que con un poquito que tenga se van a olvidar de Dios. Mire, voy a cerrar mi Biblia y le voy a decir algo. He visto yo hasta pastores que algunos han estado conmigo, que cuando ya tienen cierto número, ya me quiero ir, puro lot. Eso no es un deseo hermano, de Dios. Eso no es un deseo, hermano, que usted pueda ponerlo ahí. La rebelión es un deseo del diablo. El homicidio, el suicidio es un deseo del diablo. La mentira. Quiero que cierre sus ojitos, por favor. Pero ¿sabe qué? Hágase un favor usted mismo. Discierna los deseos que ha tenido, y si son deseos de Dios, actívelos. Y si son deseos de la carne, domínelos. Y si hay deseos del diablo, repréndalos hoy, hermano, con sus ojitos cerrados. Quiero ministrarle esta mañana a las 11:30. Quiero tomarme un tiempo, pero que usted lo vea. Ve hacia adentro. Mire para adentro. Piense cuáles han sido sus deseos. Y piense también, y va a entender también por qué a veces Dios no se los ha concedido. Piense cada uno de sus deseos. Piensa en sus deseos, sus anhelos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces la gente pide salud en un cuerpo enfermo, pero es para seguir en el pecado. Dígale, Señor, si alguien está enfermo, tengo el deseo ardiente de tener salud. ¿Para qué? Te va a preguntar el Señor. Para dedicar ese tiempo extra que me vas a dar en la tierra para servirte. Concedido, te lo van a dar. Desead ardientemente las cosas espirituales, la vida en Dios. ¿Cuánto amas lo espiritual? ¿Sabe que para eso te trajo el Señor? Para preguntarte cuánto amas lo espiritual. Germán, pregúntale a ella, a la iglesia, cuáles son sus deseos. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo Jesús y adentro de su corazón está el deseo de recibirlo, ese deseo de Dios, pasa al frente. Te invito a que vengas a esta vida del Espíritu. Dios tiene para ti restauración. No importa si estás en medio de las cenizas, Dios
Va a haber ese deseo que tienes de entregarle el corazón. En el nombre de Cristo, ¿habrá alguien que quiera entregarle su corazón al Señor? ¿Cómo saberlo? Si tienes ese deseo adentro. Si hay una vocecita interna que te dice: ve, yo te he llamado a ti, yo te traje aquí, dice el Señor, para hacerte mi hijo. Si tienes ese deseo, actívalo. Habrá alguien que va a recibir a Cristo Jesús. Toda la iglesia orando. Le ruego a toda la iglesia que con sus ojitos cerrados le diga: Señor, salva a los que tú tienes planificado hoy. Que no sea obra de la carne, sino obra de tu espíritu. ¿Habrá alguien que va a recibir a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien que desea ardientemente reconciliarse y recuperar todo lo que ha perdido? Lo invito a que se acerque. Para ti es el llamado. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios actúa cuando ve el deseo. Pero si no lo tienes ardiente, dile: pero aquí está comenzando, está desarrollándose, Dios mío. ¿Tienes el deseo? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Revísate, porque Dios se proyecta a través de tus deseos. Dios se va a proyectar, es el caldo de cultivo. Si tienes el deseo en Dios, actívalo. El deseo del Espíritu es que te restaures, que vuelvas al camino de Dios. Te criaron en el camino de Dios. De niño ibas a buscar las cosas de Dios y ahora te perdiste y andas en malas cosas. Vuelve, porque es un deseo del Espíritu. Actívalo y Dios te va a restaurar. ¿Habrá alguien más que quiere hacer, hermano, esa oración para recuperar lo perdido? En el nombre de Cristo. Luchas con tu carácter, enojos, ira, rivalidades, y de pronto, haciendo tu trabajo, dañas a todos. ¿No quisieras decirle: Señor, tengo el deseo de enderezar eso y voy a dominar las rivalidades? Quiero dominar los pleitos, los enojos, en el nombre de Cristo. Todavía sé que hay más. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuánto amas lo espiritual? Si deseas cambio, ven al frente y dile: Señor, vengo en búsqueda. Traigo el deseo de salir diferente. Tengo el deseo de salir restaurado. Tengo el deseo de volver a la comunión. Tengo el deseo de integrarme, Dios mío, a la iglesia. Tengo el deseo de entregarte toda mi vida. Ahí va a haber una pugna, va a haber una lucha. La carne te va a decir que no. El diablo te va a querer detener, pero pelea tu buena batalla. Si tienes el deseo, párate, ponte de pie y ven y dile: Señor, yo necesito un cambio. Y sé que tengo un pleito, una lucha. La carne te dice: ¿para qué? Nunca logras nada, nunca vas a hacer nada. Pero hoy te he enseñado que Dios le dijo: pregúntale cuáles son sus deseos. ¿Cuáles son los deseos? Que te miren. ¿Cuáles son los deseos de tu privilegio? ¿Cuáles son los deseos de tu ministerio? ¿Cuáles son los deseos de tu vida? ¿Cuáles son los deseos de tu bendición económica? ¿Cuáles son los deseos de tener tu propia empresa? ¿Cuáles son los deseos? Dile: Señor, en el nombre de Cristo, aquí vengo hoy. Revisa mi corazón, revisa mis deseos. Quiero dominar los deseos de la carne. Quiero reprender en el nombre de Cristo todo espíritu de muerte, de homicidio, todo espíritu de suicidio. Queda reprendido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el deseo de tu sanidad? ¿Para qué quieres tu cuerpo sano? ¿Para dárselo al Señor? Ven y dile: Señor, esta rodilla no funciona, pero si la sanas, yo voy a danzar, Señor, te voy a servir. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Honrarte a ti. Ese es mi deseo. Honrarte.
agradarte. Una invitación más. Que Dios despierte el deseo en ti de consagrarte totalmente. Tu casa, tu billetera, tu familia, tus hijos, tu negocio, consagrado a Dios, apartado para Dios. En el nombre de Cristo vamos a orar. Todos nos vamos a poner, los que están en las sillas se ponen de pie con sus manos extendidas. Para los que necesitamos oración, este es mi deseo, honrarte a ti. En el nombre de Cristo, Padre, esta mañana nos ponemos para que revises nuestro corazón. Queremos, Dios mío, que tus deseos pueda yo activarlo, tus deseos espirituales. Quiero honrarte a ti, quiero ser vaso de honra. Este es mi deseo, honrarte a ti, consagrarme a ti. He peleado contra los deseos de la carne, pero hoy lo voy a dominar por tu espíritu. Y todo espíritu de muerte, de suicidio, de homicidio, de mentira y de rebelión, lo reprendo en el nombre de Cristo. Abra sus labios y diga conmigo: reprendo en el nombre de Jesús. Todo deseo del diablo queda reprendido. Porque el que no ama a su hermano es un homicida. Señor, esta es mi familia, esta es mi iglesia. No voy a hacer acepción de personas. No voy a entrar en conflictos. Yo reprendo todo espíritu, Señor, todo deseo del diablo. Y voy a dominar, Señor, todo espíritu de sectarismo, de ira, de enojo, de contienda y de rivalidad en medio de nosotros. Somos un solo equipo, una sola iglesia en unidad. En el nombre de Cristo.